Puede sentarse. Vamos, ¿por qué no me ayuda a agradecer también a AJ? AJ, where are you, AJ? AJ, la hermana que estaba cantando hace un minuto aquí, acaba de salir. Ayúdame a agradecerle de todas maneras. AJ, gracias por ayudarnos en la adoración. AJ es un estudiante del seminario Southwestern que se acaba de graduar, ha estado sirviendo en nuestra iglesia por un par de años por lo menos. Normalmente la ve atrás aquí en el teclado tocando, pero hoy, gracias a Dios, nos ayudó con los cantos. Qué bendición poder ver vida nueva en el ministerio. Y Hugo y Verónica, un placer que nos acompañen hoy. Tenemos una bienvenida un poquito más formal para ustedes, pero es un placer que estén hoy aquí con nosotros, recién desempacados, después de un largo y arduo camino. ¿Por qué no me ayuda a dar la bienvenida al pastor Hugo, a su esposa Verónica? Hermanos, bienvenidos. Placer que nos acompañen hoy. Hermanos, es muy grato ver cómo Dios en su misericordia, a pesar de las dificultades, se encarga de proveer lo que necesitamos. Especialmente en el ministerio y en su familia, Dios siempre levanta siervos, Dios siempre levanta líderes que respondan a su llamado para hacer su obra. Pero ese proceso no siempre es fácil. De hecho, el proceso a veces es complicado y toma muchas desviaciones en el camino. Estamos en el libro de Éxodo, en esta serie nueva de mensajes que hemos titulado Un Nuevo Hogar, donde Dios está avanzando su plan de restaurar, de rescatar a la humanidad a través de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. En el libro de Génesis, la serie anterior, Escoge la vida, hablamos acerca de cómo Dios, nuestro Creador, es un Dios que quiere darnos vida. Pero para poder vivir la vida que Dios quiere, tenemos que recibirla. Dios no nos fuerza, Dios nos ofrece, nos invita. Y escoger la vida de nuestra parte significa confiar en su palabra. Dios nos da su mensaje, Dios nos da sus promesas con su provisión, pero depende de nosotros el responder en fe a su palabra. La pregunta es, ¿vamos a confiar en Dios o no? Y bueno, las historias que vimos en Génesis nos hablan de las diferentes respuestas. Abraham responde en fe, Isaac tiene que continuar en esperanza y Jacob lucha por encontrar su amor verdadero y descubre que ese amor es el Dios que le ama. Entonces en Génesis vemos que el Dios que nos hizo es también el Dios que nos ama y quiere rescatarnos. Y ahora en el libro de Éxodos lo que vamos a ver es cómo este Dios que nos hizo, nuestro Creador, este Dios que nos ama, es el Dios también que nos rescata y nos salva. Si usted recuerda de la serie que hablamos en Génesis, dejamos el final del libro de Génesis, donde la familia de Jacob se va a vivir a Egipto, porque José, uno de sus hijos, se ha convertido en el gobernador de Egipto. Y ahí en Egipto, Dios recibe a las 70 personas de la familia de Israel y se convierten después de 400 años en una nación muy numerosa. Dios los bendice, los multiplica, cumpliendo la bendición que le dio a Abraham, cumpliendo la bendición de Génesis capítulo 1, fructifícate, multiplícate. Dios la cumple a través del pueblo de Israel. Y se convierte en una nación muy numerosa, pero ahí en Egipto, al pasar del tiempo, se levanta un rey. Dice en capítulo 1 de Éxodo, la semana pasada hablamos de ello, se levanta un rey que no conoce a José. Y no conoce a José significa no que no ha oído de José, sino que no respeta a José, no respeta el legado que José trajo. El pueblo de Israel comienza a ser oprimido y comienza a ser esclavizado allí en Egipto. Capítulo 1 vemos cómo Dios, aún a pesar de las altas y bajas, en prosperidad o en adversidad, Dios está presente. En la prosperidad Dios nos provee los recursos para hacer su obra. En la adversidad Dios refina nuestra fe para unirnos a su obra. Y a pesar de las aflicciones del pueblo de Israel, ahí Dios está presente. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa que Dios está presente? Bueno, hemos titulado Un Nuevo Hogar, porque la presencia de Dios en medio de su pueblo quiere hacer precisamente eso. Quiere hacer de su pueblo un hogar donde Dios habite. Siempre ha sido el deseo del corazón de Dios habitar en medio de su pueblo. Y habitar entre su pueblo no es simplemente como pon una casa y ya. Las cosas, los edificios, los lugares son importantes, pero lo más importante para Dios no solamente son los lugares, son las personas. Dios comienza con la transformación y el llamado de personas para llevarlos a un lugar donde Dios pueda estar con ellos como su pueblo. En el caso del pueblo de Israel, Dios los llevaría a la tierra prometida, la tierra que Dios juró a Abraham, Isaac y Jacob. Una tierra en Canaán donde fluye leche y miel. Es el refrán repetido en el Antiguo Testamento. Esta tierra donde Dios cumple sus promesas de bendecir a la humanidad a través de esta familia.
Pero en español tenemos un dicho, ¿verdad? Decimos que del dicho al hecho hay mucho trecho. Y este trecho del camino es un trecho bastante tortuoso, bastante complicado. Cuando usted está remodelando una casa, simplemente el edificio, usted se da cuenta que en ese proceso va a haber cosas inesperadas, va a haber sorpresas. Usted comienza diciendo, ay, pues nomás voy a pintar. Pero se le ocurre en la pintada, bueno, es que este muro se vería más bonito abierto aquí la sala, ¿verdad? Empieza a darle con el martillo y se echa el sheetrock. Ah, no hay problema, nomás es quitar unas tablitas. Y usted empieza a ver el techo. No, es que era un pilar que sostenía el techo, no es tan fácil. O quita el sheetrock y detrás empieza a ver los pilares y tiene termitas. La pesadilla, ¿verdad? Aquí en los Estados Unidos, cuando su casa tiene termitas, los tratamientos, los costos. Usted empieza a ver los cables eléctricos, se da cuenta que algunos están mordidos, o ratas, o ratones, o una ardilla que se metió en el ático. Hace unos meses, mi esposa y yo estábamos lavando los trastes y el lavaplatos estaba teniendo problemas de primer mundo, ¿verdad? Lavaplatos. Yo crecí en un lugar sin lavaplatos, pero aquí el problema es que el lavaplatos no está funcionando. La historia corta, no lo pudimos reparar, lo tuvimos que reemplazar. Reemplazamos un nuevo lavaplatos, lo instalaron y pues de maravilla. Nuevas funciones, más foquitos que el tablero del carro, todo tipo de funciones, fabuloso. Ya la vida va a ser fácil por fin. Trabajó un mes o dos y un día estábamos terminando de hacer los platos en la noche. Y antes de irme a dormir, mi hija estaba terminando, ella nos ayuda, una de las niñas nos estaba ayudando ese día a hacerlo. Y salgo a tomar agua, y cuando camino ahí en la cocina y empiezo a ir en el piso. ¿Qué está pasando? Hay agua por todos lados debajo del piso. Pues, ¿qué pasó? ¿De dónde viene el agua? Empiezo a pensar, peor caso. ¿Qué tal si tenemos una fuga en el cimiento? No, hombre, tener una fuga en el cimiento aquí es una pesadilla, tienen que romper el concreto. Señor, por favor, no. Entonces empiezo a ver por todos lados y me doy cuenta que el agua, porque la lavaplatos está corriendo, el agua está viniendo de abajo del lavaplatos. Digo, pero si está nuevecita, ¿cómo es posible que tengamos problemas con el agua? Llamo a la compañía, la pago, llamo a la compañía al siguiente día, el piso se seca, llamo a la compañía que venga, la reparen, un relajo con las garantías. Pero por fin el técnico viene y saca el lavaplatos de abajo de la losa de la cocina, la saca y me dice, ya sé dónde está tu problema. Pues, ¿cuál fue el problema? Me dice, mira, ves este lado y ahí junto al lavaplato, en un lado, tiene un tanquecito de plástico donde llega el agua y de ahí lo distribuye. Me dice, mira tu tanque. Lo vi, un portillo de este vuelo. ¿Cómo es posible? Sí, míralo de cerca, lo veo y está masticado. Y veo en el muro y hay un agujero de este tamaño. Una rata se metió a la casa, masticó el tanque porque quería agua. Y pues me hizo un desastre que ahora tuve que pagar. Sorpresa. ¿Te han pasado sorpresas así en la vida? Cosas que tú no esperas. A veces cosas buenas que te sorprenden y ¡qué bueno! A veces cosas que no son buenas, que son difíciles y dices, ¿cómo le voy a hacer? En las circunstancias inesperadas de nuestra vida, Dios está obrando. Y ya sean cosas que anticipaste para bien o cosas que te sorprenden como retos, Dios está obrando para prepararnos, para ser una comunidad donde Él viva, porque ni tú ni yo hemos llegado a un carácter perfecto. Nuestro carácter tiene que ser refinado y transformado, y eso sucede en nuestro caminar con el Señor. Si te gusta la geometría, tú sabes que entre dos puntos cualquiera en el espacio, el tramo más corto es una línea recta. Entre dos puntos, el tramo más corto es una línea recta. ¿Qué quisiera yo que nuestro caminar con Cristo fuese una línea recta, de redención a santificación, glorificación? Pero entre los dos puntos de nuestra salvación, cuando aceptamos a Cristo, y nuestra santificación para ser como Cristo, el camino es todo menos una línea recta. Es un camino tortuoso. ¿Por qué tomar la manera fácil cuando la difícil está disponible? Parece que esa es la historia de mi vida. A veces hay tantas desviaciones y tantos caminos que cuando miras atrás dices, no pudo haber sido más sencillo. Sí pudiera, pero a veces no queremos. Dios quiere
dirigirnos por instrucción muchas veces en su palabra, y a veces decimos, no, yo tengo una mejor idea, lo vamos a hacer a mi manera. Y Dios dice, ok, si no dices, hágase tu voluntad, Señor, entonces Dios dice, hágase tu voluntad, y a veces esa voluntad, qué complicada es. Precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Vamos a ver cómo Dios maneja las desviaciones en nuestro camino en la historia de Moisés. Si tienes tu Biblia, te invito a abrirla, Éxodo capítulo 1 Éxodo capítulo 2 y capítulo 3. Semana pasada vimos Éxodo capítulo 1. Vamos a estar en el capítulo 2 y en el capítulo 3. ¿Cómo es que Dios interviene en las desviaciones de nuestra vida para invitarnos a ser parte de su plan redentor? Pastor Hugo, ¿cuántas millas manejó para llegar aquí? 1,600 millas para llegar aquí. Y la historia que Dios ha estado preparando a través de su ministerio, el ministerio de su esposa, obviamente es una historia que tiene muchas más millas detrás. Pero lo interesante, va a escuchar más de ello conforme vayamos conociéndonos y hablando como congregación. Ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros hace un año nos hubiéramos imaginado estar donde estamos hoy, ¿verdad? Había tantas cosas que nadie puede saber ni controlar completamente, pero en medio de las circunstancias difíciles y los cambios, Dios sigue estando presente para dar dirección a su pueblo a pesar de las sorpresas del camino. Cuando tú vas en un viaje y tienes tu GPS, tienes tu mapa todo listo, tienes tus snacks, es un viaje largo, tú estás listo. Y lo que menos a veces uno espera es llegar ahí en el freeway y de repente ver la policía y la línea de carros y una desviación. Qué gusto le da a uno cuando eso sucede, ¿verdad? Va a haber una desviación, qué padre. Podemos. No. Si tú eres como yo, lo menos que yo quiero es una desviación. A mí no me gustan las sorpresas, ni siquiera en mi cumpleaños. ¿Cómo que no? No, yo detesto las sorpresas en mi cumpleaños, porque yo prefiero que lo que me vayan a dar me guste, y si alguien me da algo que no me guste, pues para ponerlo en el closet, mejor le digo a mi esposa, dime qué estás pensando, dime cuál es el presupuesto, y yo te digo qué quiero. Mi esposa se me queda viendo y me dice, Miguel, lo estás echando a perder. ¿Por qué? Porque el valor es la sorpresa, es la emoción. A mí no me gustan las sorpresas. Me gusta que sea tan aburrido como sea posible, pero a mí me gusta lo que a mí me gusta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Dios trata con gente de este tipo? A lo mejor a ti te gustan las sorpresas, te gustan las aventuras. A lo mejor a ti no. ¿Cómo trata Dios cuando las cosas van viento en popa y cuando las cosas tienen que cambiar? De eso vamos a hablar el día de hoy. Entonces, de nuevo, la pregunta es esta: ¿cómo usa Dios las desviaciones de la vida para prepararnos para su plan redentor? Ven conmigo a Éxodo 2 y Éxodo 3. Ahí en Éxodo capítulo 2 y capítulo 3 vamos a ver la historia de Moisés. Obviamente el pasaje es largo, hay muchos versículos, no lo vamos a ver palabra por palabra, necesariamente versículo por versículo. Hay tanto en esta historia que nos va a dar para reflexionar el resto de una vida. Pero vamos a hacer un poquito de historia expositiva, si usted quiere. Vamos a ver a grandes rasgos cómo es que en el nacimiento, el crecimiento y el llamado de Moisés, Dios interviene en medio de los cambios drásticos de su vida para prepararlo para ser el líder que Dios quiere que sea. Lo que Dios está haciendo en la vida de Moisés es algo que va a tener efecto en la vida de tantas personas y que nos sigue afectando a ti y a mí. Pero comienza en la historia de la vida personal de Moisés y muchas veces en lo que otros no ven. En medio de las circunstancias de la vida de Moisés, Dios nos está preparando para ser de bendición a otros, no solamente para ser bendición para Él. De una manera similar, Dios en nuestras vidas está trabajando y nos está preparando porque Dios quiere que seamos de bendición en nuestra propia vida, pero también bendecir a otros a través de nosotros. Escúchame bien, como iglesia, cada vez que adoramos decimos que Dios nos está llamando a ser una iglesia que invite a otros a seguir a Cristo en un viaje de por vida que transforme vidas y de vida. Dios quiere bendecir a otros a través de ti, a través de mí. Y la lucha en nuestras vidas personales a veces es tan intensa porque si tú y yo nos quedamos sin fruto, los demás que pudieran ser y recibir bendición a través de ti y de mí, no van a suceder a través de ti y de mí. Dios puede hacerlo de otras maneras, pero si el enemigo puede privarnos del gozo de ser parte de la obra de Dios, va a trabajar tiempo extra para que a ti y a mí no nos caiga el 20 del llamado de Dios.
No nos caiga el 20 que Dios no nos ha llamado a calentar bancas. Dios nos ha llamado a ser siervos líderes en un movimiento de personas transformados a imagen de Cristo. Si el enemigo puede neutralizarte, ya la hizo. A veces por eso la lucha es tan difícil. Y aparte, no solamente el enemigo, nuestra carne también se opone a los designios de Dios. Tú y yo preferimos estar cómodos, a gusto, viendo una película, que estar siendo transformados a imagen de Cristo. Pero el Señor Jesús prometió en el Nuevo Testamento a sus discípulos: sígueme y yo os haré. ¿Qué cosa? Pescadores de hombres. Venid en pos de mí, yo os haré pescadores de hombres. Cuando tú y yo seguimos a Jesús, Jesús nos promete que Él nos va a transformar. Pero es el proceso de transformación que a veces toma direcciones imprevistas y un montón de cambios de dirección. Ahí en los cambios de dirección, pon atención, porque Dios está obrando. Entonces vamos a ver cómo Dios interviene en esas desviaciones de la vida. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver cómo a través de las desviaciones de la vida Dios prepara a sus siervos para responder a su llamado. Y esa es la parte importante. Nada en nuestras vidas, aun los retos, nada desperdicia a Dios. Dios no desperdicia nuestro sufrimiento. Cuando Dios lo permite, siempre es a propósito y con un propósito. La pregunta es, ¿cuál es ese propósito? Bueno, su llamado específico a través de la Biblia y a través de su presencia y providencia, Dios quiere decirnos cuál es ese propósito, es invitarnos a ser parte de su plan redentor. Pero ¿cómo lo vemos ese plan magnífico y enorme realizado en nuestra vida personal? Ahí es donde Dios se convierte en un Dios bien personal. No dos llamados, dos caminos son iguales. Cada uno es único, aunque todos en general escuchamos el llamado de Dios. ¿Cómo es que Dios se está moviendo en nuestras vidas personales? Vamos a verlo en el llamado de Moisés. Entonces, ¿cómo nos prepara para responder a su llamado? Dios hace tres cosas en la vida de Moisés. La primera es esta, como vimos la semana pasada. En la prosperidad, esto es de la semana pasada. Para que veas, yo sí puse atención a mi propio sermón. ¿Cómo no, verdad? Esto no son las notas correctas, pero en tus notas los tienes correctos. Si ves en tus notas, Dios primero provee los recursos necesarios para que su pueblo pueda hacer su obra. Dios, otra vez, como la semana pasada, provee los recursos necesarios. Vamos a ver en el comienzo de la vida de Moisés cómo él va en una jornada, él va en un caminar del privilegio al orgullo. Aún en los primeros días de Moisés, Moisés nace en un contexto donde su vida pudo haber acabado en un desastre. Pero por la gracia de Dios, Dios intervino. Y escúchame bien, antes de que tú y yo nos convertamos en un hombre y una mujer maduro físicamente, Dios ya está obrando para que tú y yo tengamos lo necesario para hacer su plan. Ven conmigo a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al 10. Antes de leer este pasaje, déjenme mencionar un par de cosas de la estructura de estos dos capítulos. Éxodo capítulo 2, versículo 1 al versículo 10. Es el comienzo de la vida de Moisés. Es su nacimiento, su infancia, sus primeros años. Luego del versículo 11 al versículo 25, al final del capítulo ahí, tú vas a ver a Moisés que lo tuvo todo y lo perdió todo. Un Moisés que era lo máximo, un líder en Egipto, a un Moisés exiliado y extranjero, decepcionado. A cierto punto, algunas personas piensan incluso medio deprimido. Lo último, el capítulo 3, vas a ver el llamado de Moisés. Algunos estudiosos describen la vida de Moisés en tres grandes etapas. Los primeros 40 años, Moisés las pasó como un hijo adoptivo de la hija de Faraón, en privilegio y en afluencia. En 40 años, Moisés se convirtió en un tipazo, en un líder. Pero teniéndolo todo, lo perdió todo. Y los siguientes 40 años las pasó como un donadie en el desierto, como un pastor de ovejas en la oscuridad. La gran lección que tendría que aprender Moisés es que él no era lo que él pensaba que él era. Ahí en el desierto, Moisés tiene un cambio de corazón de orgullo a la humildad. Y por último, en el capítulo 3, ahora Moisés, un hombre maduro, un hombre con un corazón recalibrado, escucha la voz de Dios y Dios le dice: ahora es el tiempo de cumplir lo que tú pensabas que era tu propósito de joven, pero lo querías hacer de la manera equivocada. Te voy a enseñar cómo es que yo, Dios dice, no tú, lo voy a hacer. Entonces, capítulo 2 es su niñez, su adultez,
y la última parte, el llamado que Dios le da para el resto de su vida. Vamos a ver la primera etapa de su niñez. Capítulo 2, versículo 1 dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una horquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea. Y colocó en ella al niño y la puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. Y aquí, que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: ¿iré a llamarle una nodriza de las hebreas para que te críe este niño? Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó, y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. ¿Qué tan probable es que algo así sucediera por coincidencia? Mire usted el contexto. En el capítulo 1 usted ve que los niños hebreos, los varoncitos hebreos, son niños que tienen que ser echados al río para morir, porque el rey de Egipto tiene a los hebreos oprimidos en esclavitud y en duros trabajos. Y allí, en medio de las circunstancias, la gente todavía vive su vida. Esta pareja joven se casa. Tienen su primer bebé. Y este bebé estaba destinado a acabar en el fondo del río. Pero su mamá lo ve y dice que era hermoso. Esa palabra, hermoso, es la palabra hebrea, bueno. Es la palabra hebrea que Dios pronunció en Génesis capítulo 1 cuando Dios vio la creación y la evaluó, y Dios dijo: era buena en gran manera. Bueno significa no solamente adecuado, significa que es precisamente lo que Dios ha provisto para la ejecución de su plan. En el caso de la creación es para que se cumpla el propósito de Dios de derramar su bondad en toda la creación. Y Moisés, este niño pequeño, su mamá lo ve y en fe se da cuenta que este niño merece algo mejor que acabar en el río. Dios tiene un plan y tiene un propósito. Y la madre escoge la vida para su hijo por 3 meses. Está luchando para ver cómo preservarle la vida a su hijo. 3 meses. Pero las cosas se ponen cada vez de mal en peor. Y lo que la madre hace es que hace una canastita, una arquilla, dice. Esa palabra es la única ocasión, aparte de la ocasión en Génesis, donde se utiliza para reescribir el arca de Noé. Hace una pequeña arca donde va a poner a su hijo. Y ahí en el arca, este hijo va a poder experimentar lo que solamente Dios puede hacer. Un arca es esta caja que flota en el agua. Un arca no tiene rayos láser que te defienden de los hipopótamos. No tiene pistolas. Un arca es un espacio donde tú flotas a merced de lo que Dios quiere hacer. Pero cuando tú te pones en las manos de Dios, cuando tú te encomiendas a Dios y quieres ser parte de su plan, Dios va a intervenir. Y la historia de Moisés es la historia de la providencia de Dios. Providencia es la presencia y provisión de Dios que sobrenaturalmente te da lo que tú necesitas para ser parte de su plan. Mucha gente dice: es que es por coincidencia. No hay coincidencias. A mí me encanta llamarles diosidencias. Las diosidencias de nuestras vidas, en esos cambios de dirección, muchas veces son una intervención divina.
Yo no puedo decirte cuántas veces en mi vida he tenido momentos donde, Señor, a la derecha o a la izquierda. Y a veces una palabra de la Escritura, a veces una circunstancia, a veces una persona le da la vuelta a mi vida y cuando miro hacia atrás digo, ese era Dios interviniendo. En su momento es tan difícil saber, pero Dios está presente y activo. En el caso de Moisés, su madre prepara esta pequeña canasta, le pone asfalto y la pone en el río. Y ese día, de todos los días, la hija de Faraón va a bañarse. Ahora yo no sé si la mamá había estado observando a la hija de Faraón, el texto no nos dice. Pero lo que sí nos dice es que este niño está llorando y ella lo escucha. Manda a sus siervos, lo toman al bebé, abren la canasta y lo primero que se da cuenta es de los hebreos. En este momento, lo peor pudiera haber pasado. Es de los hebreos. ¿Qué debería haber hecho? Una mujer de su posición, una mujer de su influencia, una mujer de su cultura, una mujer que pertenecía a la clase privilegiada tan cerca de Faraón. Lo más fácil del mundo hubiera sido échenlo al mar, al río, como el resto de los niños. Pero ahí dice que ella tuvo compasión. La Biblia dice que el corazón del rey, en Proverbios, el corazón del rey está en la mano de Jehová. A todo lo que Dios quiere lo inclina. En ese momento, el único que puede poner el corazón de esta mujer compasión por este niño hebreo es Dios. Ahora, la Escritura nos dice, Dios puso compasión. Muchas veces tú y yo, en nuestras circunstancias diarias, especialmente cuando hay un cambio drástico de dirección, no podemos ver la mano de Dios claramente. Muchas veces tú y yo queremos saber, Señor, dame una señal. Si me das una señal, yo te prometo. Y a veces Dios en su misericordia, ¿qué te da la señal? Y como Gedeón, ¿verdad? Bueno, Señor, si me das otra señal, entonces sí voy a creer. No importa cuántas señales Dios nos da. Lo difícil para nosotros es confiar. Confiar en el carácter de Dios cuando no podemos ver. La mujer tiene compasión. Y su hermana, la hermana de Moisés, está viendo. Diosidencia. La hermana de Moisés llega y le dice, te traigo una nodriza. La hija de Faraón dice, anda. ¿A quién va a traer? A la mamá de Moisés. Le trae a la mamá de Moisés y la hija de Faraón le dice, llévate a este niñito y te voy a pagar para que me lo críes. Dios se especializa en utilizar los recursos de este mundo roto, incluso a sus enemigos, para vencer el mal de este mundo con su bien. Incluso los enemigos de Dios acaban haciendo la obra de Dios. De la misma casa donde el faraón había mandado eliminar a los israelitas, Dios levantó a una persona que se encargaría de criar al próximo libertador de los israelitas, Moisés. En el Nuevo Testamento se repite el mismo patrón. ¿Te acuerdas cuando Pablo está allí, que los judíos lo quieren juzgar en Jerusalén y quieren matar a Pablo? Acaba en la corte del oficial romano. Y en la corte del oficial romano, el romano le dice, no, pues vete a Jerusalén para que te juzgue. Y Pablo dice, no, yo estoy ante la corte de César. Yo apelo a César. Y como es ciudadano romano, ese es un derecho de un ciudadano romano. Hace una pequeña conferencia y el tribunal le dice, has apelado a Augusto, a César te voy a mandar. Dios acaba utilizando al imperio romano para darle a Pablo un viaje misionero con todos los gastos pagados por el imperio para compartirle el evangelio al emperador mismo, el que se convierte en un perseguidor de cristianos más tarde. Dios se especializa en proveer lo que su pueblo necesita para ser parte de su plan, aunque a veces no lo veamos en medio de la aflicción. Moisés acaba siendo adoptado por la hija del faraón y le da un nuevo nombre. Dice, tu nombre es Moisés, porque de las aguas te saqué. Y eso es muy interesante. Una persona el otro día me preguntó,
Oye, ¿por qué esta mujer habrá tomado a un niño hebreo y le habrá dado acceso a todos los recursos y el poder de la cultura egipcia? Bueno, el texto nos dice que ella sintió compasión, pero hay más. Los egipcios en su religión veían a muchos objetos y cosas como expresiones de sus dioses. El río Nilo era uno de ellos, era una divinidad. Y el hecho de que esta mujer vea a este niño en una canasta, en la percepción de ella era una expresión de la voluntad de los dioses. Ahora, aquí está la ironía del texto. No son los dioses paganos de Egipto los que quieren la salvación de Moisés, sino el Dios que Egipto no conoce y el Dios que Egipto va a pelear en contra. El resto del libro de Éxodo es una lucha de cómo Dios, con mano extendida, con brazo fuerte, liberta al pueblo de Israel de la opresión, no solamente del faraón, sino de lo que Faraón representa. Faraón representa no solamente a este mundo roto, sino los poderes espirituales detrás. En Éxodo capítulo 15, como vamos a ver después, Dios lucha en contra de los dioses de Egipto representados en Faraón. Y este río Nilo va a ser el primero que Dios va a herir en las plagas. Este es el Dios que juzga a los dioses paganos, trayendo un plan redentor e incluso utilizando a sus enemigos para hacer su voluntad. Esta es la clase de Dios que tenemos. Pero ahora déjenme preguntarle, Moisés recibe todo esto, crece y se convierte en un hombre con acceso a todos los privilegios de Egipto. Él va a la mejor universidad egipcia, tiene toda la educación, tiene la plataforma, tiene el poder. Aquí está la pregunta que quiero hacerle. ¿Cuánto de esto se merece Moisés? ¿Cuánto cree? Lo que Moisés recibe es gracia. Moisés recibe lo que no se merece, pero a veces en nuestro caminar nos cuesta trabajo darnos cuenta que lo que hemos recibido son bendiciones de Dios y a veces pensamos que nosotros nos la ganamos y todavía peor, nos lo merecemos. Y cuando nosotros vemos las bendiciones y las provisiones de Dios como algo que nos merecemos, en lugar de crear en nosotros un corazón que pueda responder al llamado de Dios, ¿sabes qué es lo que hace nuestro corazón? Nos vuelve personas orgullosas. ¿Qué pensamos? Que podemos hacer lo que nos dé la gana. Y a veces que nosotros mismos somos Dios. Mira lo que le pasa a Moisés. Moisés crece entre culturas. Él es egipcio por educación y por adopción, pero él es israelita por nacimiento y también por lo que su madre invirtió en él. Por cierto, cuando Moisés es traído delante de la hija de Faraón, no se nos dice exactamente qué edad tiene, pero los niños podían ser adoptados más grandecitos. Lo más probable es que Moisés no era un bebé, era un niño más grande. Su madre invirtió años, posiblemente preparándole, hablando. Moisés sabía que él era egipcio por adopción, pero que también era descendiente de Israel. Y Moisés vivía de manera muy interesante, como muchos de nosotros que vivimos entre culturas. Yo veo a mis niños, cuando vamos a la escuela a veces, cuando están, mis niñas son güeritas, ojos azules, mis niños son morenitos, ojos cafés, como yo. Y en la familia tenemos la broma de que, es que las niñas tienen ojos azules, los niños tienen ojos cafés, está bien. Cuando vamos a la escuela, a veces yo voy con una de mis niñas. Si van con su mamá, mi esposa es güerita, ojo azul. Van con su mamá, no hay problema. Cuando una de mis niñas va conmigo, ¿y tu papá? Es mi papá. You don't look alike. No se parecen. Pero si se me queda bien un poquito más, sí me parezco, ¿verdad? Es mi papá. Ok. Con mi esposa. A veces familias nuevas, ella es maestra. Van y la buscan. Oye, estamos buscando a Mrs. López. Mi esposa dice, yo soy. ¿Habla español? No. Pero es Mrs. López. A veces esas dinámicas culturales se vuelven medio interesantes. Ahora, ¿se imagina usted el peso que Moisés carga? Cuando él vive en el palacio con la mejor educación, con las mejores ropas, con los mejores manjares y banquetes, y sabe que su madre, su padre, sus hermanos son esclavos.
y están construyendo ciudades para aquellos que le están oprimiendo. ¿Qué clase de tensiones tenía Moisés en su corazón? Bueno, Moisés se empieza a dar cuenta que algo tiene que cambiar y se da cuenta que él quiere hacer justicia. ¿Y qué es lo que pasa? A veces tenemos buenas intenciones, pero las buenas intenciones no son suficientes para hacer el plan de Dios. Capítulo 2, versículo 11. Dice, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Nota cómo el texto dice que son sus hermanos. Moisés sabe de dónde viene. Moisés sabe, dice, los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nada, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Si has visto la película del Señor de los Anillos, nadie vio ahí nada, pero tú puedes oír la voz de Gollum diciéndole, asesino. Moisés sabe y Dios lo ve. Pero en un momento de rabia, en un momento donde él quiere hacer justicia, Moisés toma las cosas en sus propias manos y mata al egipcio tratando de ser el liberador de sus hermanos. ¿Cuántas veces tú tienes buenas intenciones y acabas haciendo cosas malas que lastiman a otros? ¿Cuántas veces? Moisés lo mata y todavía más. Versículo 13 dice, al siguiente día salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Entonces aquí está el gran cambio de dirección. Moisés crece con todo este privilegio, pero todo este privilegio y todo este poder crean la ilusión en su corazón de que él tiene lo suficiente para que con su propia mano pueda hacer justicia en medio de la aflicción de otros. ¿Sabes qué? Es imposible. Moisés, tan grande como tú eres y con todo el privilegio que tienes, todo lo que tú tienes te fue dado por gracia, no porque te lo mereces. Y tú no tienes lo suficiente para hacer lo que solo Dios puede hacer. Esta es la primera gran lección. Cuando somos jóvenes, somos indestructibles, ¿verdad? Todo lo podemos. Pero dar unos cuantos años te das cuenta que, como dijo el poeta, ¿verdad? Ya te vas, divino tesoro. Ya te vas para no volver. A veces yo no puedo y a veces lloro sin querer. Dios demuestra a Moisés que lo que recibió es gracia, pero una mala decisión le da vuelta a nuestra vida. Así acaba Moisés exiliado, pero Dios no se ha rendido. ¿Qué es lo que Dios hace ahora? Ahora Dios, mostrándole sus fracasos a Moisés por su orgullo, lo va a poner en una escuela en la anonimidad y en la oscuridad del desierto para cambiar su corazón del orgullo, de su privilegio, de todo lo que él pensaba que él tenía y que por su mano iba a hacer justicia. Dios lo va a cambiar en un siervo humilde. Dios va a transformar su orgullo en humildad. Versículo 16. Dice, estando sentado junto al pozo, dame un segundo, ya a mis 46 a veces los lentes, viendo hacia distancia cuando cambio de enfoque y trato como en el teléfono de hacerlo más grande, pero no funciona en mi Biblia, yo no sé qué está pasando aquí. Dice, versículo 16, estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió.
y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, este nombre por cierto significa amigo de Dios, muy interesante. Volviendo a ellas a Reuel, su padre, les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio a beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio a su hija Sefora por mujer a Moisés. Y ella le dio a luz un hijo, y le puso por nombre Gersón, porque dijo: forastero soy yo en tierra ajena. Entonces, ¿qué está pasando en la vida de Moisés? Moisés huye del faraón porque lo quiere matar, y se refugia en una tribu de nómadas en el desierto. Y Moisés, siendo un príncipe egipcio, ahora acaba como exiliado en una tierra ajena. Y no solamente un exiliado con una tribu de pastores nómadas. Si te acuerdas de José, la narrativa de José es una abominación para los egipcios comer con pastores. Los egipcios, había muchas razones, algunas religiosas, otras culturales, pero los egipcios, una de las cosas que tenían era que eran personas fastidiosamente pulcras e higiénicas, especialmente los que estaban involucrados en el sacerdocio o los gobernantes. Eran personas acostumbradas a vestir de lino fino, personas que se rasuraban porque no querían oler mal, tenían desinfectantes, tenían desodorantes, eran personas pulcras. Y los pastores eran personas que trabajaban con animales. En lugar de lino fino usaban lanas, fibras animales, y los pastores tienen una reputación de apestar. En pocas palabras, apestaban. Y ahí es donde Moisés va a vivir. Y Moisés se convierte en un pastor. Lo que los egipcios detestarían, ahora él lo es. En la oscuridad, él se encarga ahora de cuidar de animales. Pero ¿qué es lo que Moisés está aprendiendo? Moisés está aprendiendo liderazgo a la manera de Dios. ¿Te acuerdas de Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma. Y después dice: me hará por sombra de muerte. Cuando andare por sombra de muerte, no temeré mal alguno, tú estarás conmigo. Ya sea en el valle donde hay agua y pasto, o en el valle de sombra de muerte, como pastor, Dios va a estar allí, porque un pastor, un líder en el pueblo de Dios, es alguien que es llamado a estar donde las ovejas están. Y el pastor huele a oveja. No está sentado en su trono nomás dirigiendo. El liderazgo bíblico no es un liderazgo donde tú eres el jefe y los otros son tus súbditos. Jesús nos dijo: los grandes de este mundo hacen sentir a otros su poder, no así entre ustedes. El mayor de ustedes es el que sirve a los demás. Lo que Moisés tiene que aprender en el desierto es precisamente lo que Jesús mismo experimentó en venir y hacerse uno de nosotros. Miren, Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 11, escucha el tipo de líder en el que Dios quiere que Moisés se convierta. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, por orgullo, por ambición egoísta, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Moisés ve a esas muchachas, las defiende de los pastores, les da de beber a las ovejas, va a cuidar del rebaño después de su suegro, se convierte en familia. Dice: no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual mire también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Moisés tiene que ser llevado al desierto, donde en la oscuridad va a aprender lo que significa tener un corazón humilde, un corazón que cuide de las ovejas. Pero tú y yo vivimos en un contexto
donde este mundo nos presenta una perspectiva de liderazgo donde cada quien puede hacer lo que le da su gana. Tú ves las noticias, ¿verdad? ¿Puedes creer que hay personas que piensan que están haciendo justicia cuando destruyen el auto de cierta marca de una persona, un ciudadano privado? ¿Vandalismo? Cuando lo queman, lo atacan. ¿Crees tú que esto sea compatible con el servicio que Dios espera de su iglesia? A veces, hermanos, veo los textos en social media que aún de personas de la iglesia, el odio, la polarización, que se parece más al mundo que al corazón del siervo de Cristo. Un corazón humilde es el corazón que Cristo quiere. Jesús dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para su alma. Y he tenido personas que me dicen: sí, Jesús dijo que fuéramos mansos, pero no que fuéramos mensos. Déjame preguntarte, ¿y qué fue Cristo? Porque lo que Dios quiere que nosotros seamos es como Él. Y Moisés ahí tiene que aprender que lo que Dios está buscando en un líder para poder realmente usarlo no es el orgullo de que yo tengo educación, yo soy quien soy. Es la humildad, darse cuenta de quién Dios es. En la vida de Moisés, ahí está la gran vuelta en el camino de nuevo. ¿Sabes cuántos años le tomó a Moisés convertirse en una persona que soltara sus aspiraciones? 40 años. Los mismos que los israelitas en el desierto estuvieron dando vuelta en círculos. A veces, aprender esta lección toma tanto tiempo. Es que el problema es el de mi vieja. Cuando ella cambie, yo también. Síguele así, vas a ver cuánto dura la prueba. Es que mi viejo, es que mis hijos, es que siempre alguien más es el problema. ¿Y cuándo vas a tener tú la humildad de reconocer que el problema realmente eres tú? Hasta que no nos caiga el 20, ahí estamos atorados. Pero, gracias a Dios, Él sigue obrando. Mire el versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. En esos versículos llega el momento donde Moisés está listo para el siguiente cambio de dirección. Dios transforma su orgullo en humildad y después lo invita personalmente a unirse a Él en el cumplimiento de los anhelos más profundos de sus corazones. El corazón de Dios, pero también el corazón de Moisés. Dios es un Dios que oye, un Dios que ve, un Dios que nos reconoce y actúa en el tiempo correcto. Capítulo 3, versículo 1. Dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Cuando tú vas en tu caminar, tú a lo mejor no estás esperando, pero Dios te va a interceptar. Y cuando tú te interceptas con Dios, mira lo que sucede. Dice: se le pareció el ángel de Jehová, el mensajero, que es la presencia misma de Dios. El ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Tantos comentarios han sido escritos del versículo 2, capítulo 3. Pero esta visión de la zarza ardiendo es una visión de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Cuando Dios se hace presente, nuestro Dios es un fuego consumidor. Es un Dios santo, pero es un fuego que no consume a su pueblo. Es un fuego que protege a su pueblo. Es un fuego que le muestra que su misión es sobrenatural. Es de Dios, pero no la consume. Hay un poeta americano, Annie Dillard, tiene un libro que se llama Will of the Firm, y habla acerca de la visión de una pequeña polilla, una palomita, que está volando alrededor de una llama, atraída por la luz de la llama de una vela. Y de repente esta palomita volando se acerca a la vela y se chamusca. Y es una visión que ella presenta de nuestro encuentro con lo divino. Nos consume y dejamos de ser, nos fundimos con el cosmos. Esa no es la visión bíblica. La visión bíblica sí es de un Dios que es fuego consumidor, pero entre más estamos en su presencia, más reales nos volvemos. La presencia de Dios no nos consume y asimila. La presencia de Dios nos da poder y nos da vida.
Y a Moisés eso le llama mucho la atención porque aunque en el desierto es común ver este tipo de arbustos en el calor quemarse, eso es diferente porque no se consumen. Versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré a ver qué visión es esta, qué grande visión, ¿por qué causa la sausa no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés. Dios le llamó por nombre. Dios te conoce por nombre. De hecho, Jesús dice que Dios mismo cuenta los cabellos mismos de la cabeza de sus escogidos. Ninguno perece. Oye, si soy calvo, no te preocupes, más fácil para Dios, ¿verdad? No hay que cantar. Dios te conoce. Dios te conoce por nombre. Dios conoce tus circunstancias. Moisés, Moisés. Dice bien, versículo 4 al final dice, él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Hermanos, es bien importante. Al principio en la creación, Génesis 1 y 2, la Biblia nos dice que Dios santificó el tiempo creando el día de reposo, el sábado. Dios santifica el tiempo, y esa es la primera vez en la Escritura que escuchamos que también Dios santifica el espacio. Dice, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado, tierra santa es. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Santo significa apartado. Este pedacito de tierra donde está el arbusto, donde Moisés está entrando, es un lugar donde el cielo y la tierra se están cruzando, porque Dios va a hacer a través de este pedacito de tierra una embajada de su presencia para bendecir a toda la humanidad. Y Dios le dice a Moisés, Moisés, quítate la chancla, Moisés. ¿Sabes por qué? Porque es importante que tú entiendas que tú eres una criatura de tierra. Pon tus pies sobre la tierra, que se te quite andarle dando allá en las nubes. Planta tus pies sobre la tierra, porque vas a tener un encuentro con el Dios viviente que te va a decir el propósito por el cual te hizo. Estás en tierra santa. Hermanos, donde Dios se hace presente, Dios está dispuesto a actuar. Y Jesús dijo que en la iglesia, donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, Él está allí. Pero a veces tú y yo no nos damos cuenta de la presencia de Dios. ¿Cómo Dios espera que respondamos a su presencia? Mira lo que hizo Moisés. Quítate los pies, porque la tierra donde estás, tierra santa es. Versículo 6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En esos 40 años en el desierto, en la humildad que ha desarrollado, Moisés tiene un respeto, una reverencia por la presencia de Dios. Dios no quiere que tú y yo tengamos pánico. El temor de Dios es un respeto reverente por su presencia. Pero a veces entramos en la presencia de Dios, en la comunidad que Dios ha llamado a hacerse presente, y ¿con qué actitud venimos? Este hermano me cae gordo. Otra vez va a hablar del discipulado y de la Biblia. Ya no me gustan sus cantos. ¿Con qué actitud venimos? En lugar de ver la visión de un Dios presente llamándonos a santidad, vemos nuestras puras quejas. Yo soy el Dios de tus padres. Mira lo que le dice. Dice, versículo 7. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores. Pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí. También he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios mira a Moisés y le dice, Moisés, el deseo de mi corazón no es que este pueblo esté en esta opresión y esta esclavitud, es que salgan a la tierra de bendición que juré a sus padres. Yo tengo un plan para ellos y te voy a invitar a que tú seas parte de mi plan. ¿Quieres quedarte en la esclavitud y miseria de Egipto? ¿O quieres ir, confrontar tus temores con el poder de mi presencia? Ven, porque yo te voy a enviar. A lo mejor hoy estás aquí porque eso es precisamente lo que Dios quiere decirte allí en los cambios de tu vida. A lo mejor es un cambio de trabajo, a lo mejor es un cambio en tus relaciones familiares. Yo no sé qué crisis estás pasando,
Pero no desperdicies una buena crisis, porque ahí Dios te quiere hablar y quiere decir: acércate a mí. Yo te voy a enviar a decirles a otros lo que solo yo puedo hacer a través de ti. Ven. En resumen, Moody tenía una frase que describe la vida de Moisés de una muy buena manera. Él decía, Moisés pasó 40 años creyéndose alguien, 40 años aprendiendo que no era nadie y 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con un don nadie. ¿En qué etapa estás tú? A lo mejor tú piensas: oh, yo soy... Prepárate, porque Dios tiene un buen proceso para destruir tu orgullo. A lo mejor tú dices: no, yo soy nadie. Estás en un buen lugar para que Dios te muestre lo que Dios puede hacer con un don nadie. Lo que Dios puede hacer, no lo que tú y yo podemos hacer. Para cumplir el propósito de Dios en los desvíos de tu vida, resiste la tentación de elegir tu propio camino, cediendo humildemente al llamado del Señor. Vamos a la mesa. Ahí en tu lugar, hermanos, yo no sé qué luchas estás pasando, pero si hay algún elemento de orgullo o de autosuficiencia que te impide rendirte a Dios, a lo mejor Dios quiere limar esa aspereza y darte un corazón humilde como el suyo. Si tú eres una persona que lucha con la rebeldía y el orgullo, ¿por qué no hablas con Dios y le dices: Señor, dame un corazón humilde como el tuyo para servir a otros? A lo mejor tu dolor te impide la humildad, como Moisés pensó que él se iba a hacer justicia por su propia mano. Hazlo a un lado y dile: Señor, yo confío en ti. A lo mejor tú has estado dando vueltas en el desierto y dices: ¿para qué vine a este país? Dios te trajo para que otros le conozcan a través de ti. ¿A qué te está llamando el Señor? Para servir a otros. Padre Celestial, venimos hoy a tu presencia, reconociendo que sin ti nada podemos hacer. Señor, yo sé que vienen cambios, no solamente en este país, no solamente en el mundo, en nuestras propias vidas, en esta congregación, Señor. Yo te agradezco porque en medio de los cambios, allí, Señor, en esos momentos de transición, en esos puntos de inflexión, allí estás tú. Y Señor, tú siempre vas a proveer para que tu pueblo tenga lo necesario para hacer tu obra. Tú siempre vas a proteger a aquellos que humildemente se refugian y dependen de ti. Tú vas a dirigir, Señor, a tu pueblo para que así como salvaste al pueblo de Israel, pueda seguir habiendo salvación para todo aquel que venga. Y en el nombre de Jesús tú nos has dicho, Señor, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Señor, de esta congregación tú vas a levantar siervos como Moisés, que aunque no somos perfectos y tenemos dudas y luchas, Señor, en su momento tú cambias nuestro orgullo por tu humildad. Y Señor, queremos decirte como Isaías: heme aquí, Señor, envíame a mí. Señor, henos aquí, acércanos a ti, límpianos, Señor, purifícanos, refínanos para ser como esa zarza ardiente, Señor, que ardamos con la presencia y el fuego de tu presencia sin consumirnos, para que tú recibas la gloria y nosotros el gozo de ser una comunidad donde tú habitas, Señor, no para juicio, sino para bendición.